With the King reportedly ruling out any suggestion of a part-time role for the Duke of Sussex. Our Europe correspondent Ben Downey reports. El rey Carlos dejó de evitar la confrontación. No buscó ganar tiempo ni suavizar tensiones como había hecho en el pasado, tampoco permitió que la situación siguiera moviéndose en una zona ambigua donde todo parecía flexible, pero nada estaba realmente resuelto. Esta vez tomó una decisión clara, cerrada y definitiva, una decisión que no fue pensada para ser interpretada, ajustada o negociada después, sino para marcar un límite que ya no podía desplazarse. Dentro del palacio, quienes conocieron el contenido entendieron de inmediato que no se trataba de un gesto simbólico ni de una maniobra temporal, sino del final de una tolerancia prolongada que había empezado a volverse peligrosa para la institución. Cuando ese mensaje llegó a Montecito, Meghan lo comprendió al instante. No lo leyó como una advertencia más, ni como una corrección discreta procedente de Londres, sino como lo que realmente era, una decisión irreversible. Y fue precisamente esa certeza la que provocó el pánico, porque durante años se había construido una narrativa muy concreta alrededor del rey Carlos, una narrativa que lo presentaba como una figura reacia al enfrentamiento directo, inclinada a mantener equilibrios incómodos antes que imponer límites visibles. Esa percepción había funcionado como un amortiguador silencioso, permitiendo que determinadas ambigüedades persistieran sin una respuesta clara desde la corona, pero esa lógica dejó de existir en el momento en que la decisión fue tomada. No hubo espacio para reinterpretaciones ni margen para maniobras posteriores. La claridad del mensaje era, en sí misma, el mensaje. La corona ya no estaba dispuesta a seguir tolerando una situación en la que la separación formal convivía con una presencia simbólica constante ante la opinión pública. Esa zona intermedia, que durante mucho tiempo había sido útil para todas las partes implicadas, empezó a percibirse como una amenaza directa para la estabilidad institucional. Para entender por qué esta decisión tuvo un impacto tan profundo, es necesario abandonar la lectura simplista del conflicto como una disputa familiar cargada de emociones. Esto no iba únicamente de relaciones personales deterioradas ni de resentimientos acumulados. Iba de control narrativo, de poder simbólico y de representación. En un mundo donde la influencia ya no depende de cargos oficiales, sino de visibilidad mediática, alcance global y percepción pública, la monarquía británica se enfrenta a un desafío estructural sin precedentes. Y ese desafío se volvió especialmente visible en la figura de alguien que ya no forma parte de la institución, pero cuya imagen sigue asociándose a ella de manera constante. Desde el momento en que Meghan y Harry dejaron de ser miembros activos de la familia real, la separación quedó clara en comunicados oficiales y documentos institucionales. Sin embargo, en la práctica, esa separación nunca fue tan nítida como sugería el papel. Con el paso del tiempo, se fue consolidando una situación incómoda para el palacio. Una figura externa a la estructura formal continuaba proyectándose dentro del imaginario público como parte del universo real, no mediante declaraciones explícitas, sino a través de gestos, discursos cuidadosamente medidos y proyectos que evocaban valores tradicionalmente vinculados a la corona. Para el público internacional, esa asociación resultaba casi natural. Para la monarquía, en cambio, representaba un riesgo creciente, no porque generara un escándalo inmediato ni titulares explosivos, sino porque erosionaba lentamente la claridad simbólica que sostiene a la institución. La Casa Real ha sobrevivido a crisis mucho más ruidosas, a ataques frontales y a controversias abiertas. Lo que realmente amenaza su estabilidad no es el conflicto visible, sino la confusión silenciosa, la coexistencia de dos relatos paralelos sobre lo que significa la corona. Uno oficial, controlado y deliberadamente distante, y otro informal, emocional y amplificado por los mecanismos modernos de la influencia mediática. Durante meses, asesores, expertos en protocolo y estrategas legales observaron cómo esa confusión se hacía cada vez más evidente. No se trataba de un solo gesto ni de una aparición aislada, sino de un patrón que se repetía con suficiente consistencia como para levantar alarmas internas.
El temor no era una pérdida inmediata de reputación, sino algo mucho más profundo: la posibilidad de que la monarquía perdiera el control de su propio relato en un escenario global donde la percepción lo es todo. En ese contexto, la inacción dejó de ser una opción viable. Cada día que pasaba sin una respuesta clara reforzaba la idea de que esa zona gris era tolerada, aceptada o incluso legitimada. Para una institución que depende de la claridad de sus límites para mantener su autoridad simbólica, ese mensaje era insostenible. Fue entonces cuando el rey Carlos llegó a una conclusión que cambiaría por completo el curso de los acontecimientos. La ambigüedad había dejado de ser útil y había pasado a ser peligrosa. Por eso, cuando finalmente se actuó, no hubo explicaciones extensas ni gestos conciliadores. La decisión no buscaba ser comprendida emocionalmente, sino respetada institucionalmente. Su fuerza residía precisamente en su falta de adornos y en la imposibilidad de interpretarla como algo provisional. Para quienes la conocieron desde dentro, quedó claro que no se trataba de un ajuste táctico, sino de un movimiento estratégico con consecuencias a largo plazo. Para Meghan, ese momento marcó un punto de inflexión. Ya no se trataba de gestionar una relación tensa ni de adaptarse a un entorno hostil, sino de enfrentarse a una realidad nueva: la constatación de que ciertas dinámicas que habían funcionado durante años habían llegado a su fin. El pánico no nació de la sorpresa, sino del entendimiento profundo de lo que esa decisión significaba en términos de futuro, de influencia y de control del relato público. A partir de ahí, todo comenzó a acelerarse. Conversaciones urgentes, reuniones improvisadas y análisis apresurados se multiplicaron mientras se intentaba comprender qué había cambiado realmente dentro del palacio. Sin embargo, la pregunta central seguía siendo la misma y adquiría cada vez más peso: ¿qué hechos concretos, qué señales acumuladas y qué límites cruzados empujaron finalmente al rey Carlos a adoptar una postura tan definitiva? Porque dentro del sistema nadie cree que una decisión de este calibre surja de la nada. Siempre existe una cadena de antecedentes, una suma de episodios y una lógica interna que, al conectarse, revelan por qué se llegó a ese punto. Y es precisamente en esa cadena, construida a partir de datos públicos, reacciones institucionales y patrones recogidos progresivamente por la prensa internacional, donde comienza la parte más delicada de esta historia, una parte que ya no se apoya en percepciones ni en suposiciones, sino en elementos verificables que explican por qué esta vez no hubo marcha atrás. En los días posteriores a la decisión, la reacción pública no llegó de inmediato en forma de comunicado oficial, sino a través de señales dispersas que, vistas de manera aislada, podían parecer menores, pero que juntas empezaron a dibujar un patrón difícil de ignorar. Varios medios británicos especializados en la cobertura de la Casa Real comenzaron a señalar un cambio perceptible en el tono del palacio, un endurecimiento sutil, pero constante, que contrastaba con la estrategia de contención de años anteriores. No se trataba de un ataque directo, ni de una confrontación abierta, sino de una serie de movimientos cuidadosamente medidos que indicaban que algo se había cerrado de manera definitiva. Uno de los primeros indicios fue la forma en que se manejaron determinadas referencias simbólicas asociadas a la realeza. La prensa destacó que, en contextos donde antes se había permitido una cierta ambigüedad, ahora se imponía una claridad estricta. No hubo correcciones públicas ruidosas, pero sí ajustes precisos en comunicados, agendas y representaciones institucionales que dejaban claro quién hablaba en nombre de la corona y quién ya no lo hacía. Para los observadores atentos, ese tipo de precisión no es casual. En la lógica del palacio es una señal inequívoca de que se ha tomado una decisión estructural. Paralelamente, varios analistas reales subrayaron que este cambio coincidía con un momento especialmente sensible para la monarquía. La consolidación del reinado de Carlos exige estabilidad y coherencia narrativa, sobre todo en un contexto mediático fragmentado donde cada ambigüedad se amplifica de manera exponencial. En ese sentido, los artículos publicados en la prensa británica y estadounidense coincidían en un punto clave: la corona
ya no podía permitirse zonas grises que pusieran en duda su control simbólico. No era una cuestión personal, sino una necesidad institucional. Las informaciones recogidas por medios internacionales también apuntaban a un aumento de la actividad interna dentro del palacio. Reuniones discretas, consultas con asesores legales y expertos en protocolo y una revisión minuciosa de precedentes históricos fueron mencionadas por fuentes cercanas al entorno real. Estas referencias, aunque siempre presentadas con cautela, reforzaban la idea de que la decisión no había sido improvisada. Al contrario, respondía a una evaluación prolongada de riesgos y consecuencias, algo coherente con la manera en que la monarquía ha gestionado crisis similares en el pasado. Al mismo tiempo, la cobertura mediática en Estados Unidos comenzó a reflejar un clima de tensión creciente en el entorno de Meghan. Sin declaraciones directas, pero a través de fuentes cercanas y análisis de contexto, varios medios sugirieron que la claridad del mensaje procedente de Londres había reducido drásticamente el margen de maniobra que hasta entonces se había percibido. La idea de que siempre existía una puerta entreabierta, una posibilidad de reinterpretación futura, empezó a desaparecer del discurso público. Esa pérdida de ambigüedades, para alguien que opera en el terreno de la imagen y la influencia, un golpe significativo. Otro elemento que reforzó esta lectura fue la forma en que se abordaron ciertos eventos y proyectos vinculados indirectamente a la narrativa real. La prensa destacó la ausencia de gestos conciliadores que en otras ocasiones habían servido para rebajar tensiones. No hubo invitaciones simbólicas, ni menciones implícitas, ni señales de acercamiento. En su lugar, se observó una separación cada vez más marcada entre la actividad institucional de la corona y cualquier iniciativa que pudiera interpretarse como una extensión informal de su imagen. Este tipo de separación, aunque discreta, tiene un enorme peso simbólico. Los comentaristas más experimentados señalaron que este enfoque recuerda a otros momentos de la historia reciente de la monarquía, cuando la institución optó por proteger su integridad incluso a costa de tensiones familiares visibles. La diferencia, según subrayaban, es que ahora el campo de batalla no es solo el Reino Unido, sino un escenario global donde la percepción se construye a través de plataformas, audiencias y narrativas transnacionales. En ese contexto, permitir que una figura externa conserve una asociación simbólica ambigua con la corona supone un riesgo mayor que en cualquier época anterior. Las referencias a esta preocupación aparecieron de forma recurrente en columnas de opinión y análisis especializados. No se hablaba de castigos ni de represalias, sino de límites, de la necesidad de definir con precisión qué significa representar a la monarquía en el siglo XXI. La insistencia en este punto sugiere que la decisión del rey Carlos no fue una reacción emocional, sino la culminación de un debate interno prolongado sobre la supervivencia institucional en un entorno mediático radicalmente distinto al de décadas pasadas. Desde el punto de vista analítico, resulta significativo que muchas de estas informaciones coincidieran en el tiempo con un aumento de la atención pública sobre el futuro de la corona y su capacidad para adaptarse. La prensa ha señalado repetidamente que Carlos es consciente de gobernar en un periodo de transición, donde cada decisión sienta precedentes para el reinado que vendrá después. En ese marco, permitir que la ambigüedad se consolide habría enviado un mensaje de debilidad, algo que la institución no puede permitirse en un momento tan delicado. Mientras tanto, en el entorno de Meghan, el tono de las informaciones comenzó a reflejar una mezcla de sorpresa y urgencia, no por un escándalo concreto, sino por la sensación de que el terreno había cambiado de forma abrupta. La claridad del límite impuesto desde Londres alteraba las reglas del juego, reduciendo las opciones disponibles y obligando a replantear estrategias que se habían construido durante años sobre la base de una relación indefinida con la corona. Todo esto no ocurrió de manera aislada ni repentina. Fue el resultado de una acumulación de hechos, señales y decisiones que, al ser observadas en conjunto, revelan una lógica coherente. La monarquía identificó un riesgo creciente y decidió actuar antes de que ese riesgo se materializara en una pérdida irreversible de control narrativo
Esa es la clave que emerge de la cobertura mediática reciente. La decisión no fue una reacción al pasado, sino una apuesta por proteger el futuro. Sin embargo, esta lectura abre inevitablemente nuevas preguntas. Si la corona consideró necesario actuar con tanta firmeza, ¿qué episodios concretos contribuyeron a que se percibiera esa amenaza como inminente? ¿Qué patrones observados en los últimos años convencieron al rey Carlos de que la ambigüedad ya no era sostenible? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendrá esta decisión para todas las partes implicadas en el largo plazo? Porque si algo queda claro al analizar los hechos recogidos por la prensa, es que esta no es una historia que termine con una sola decisión. Es el inicio de una fase distinta, marcada por límites más claros y por un choque inevitable entre dos formas muy diferentes de entender el poder, la representación y la narrativa pública, y es precisamente al examinar esas consecuencias potenciales donde se revela la verdadera magnitud de lo que está ocurriendo. Lo que diferencia este episodio de tantas controversias anteriores no es la intensidad del ruido mediático, sino la naturaleza del conflicto que se ha ido consolidando con el tiempo. Aquí no estamos ante un choque de personalidades ni ante un simple desacuerdo familiar amplificado por la prensa. Estamos ante un enfrentamiento estructural entre dos lógicas de poder profundamente distintas. Por un lado, la lógica de una institución que ha sobrevivido durante siglos, controlando símbolos, rituales y límites invisibles. Por otro, la lógica contemporánea de la influencia individual, basada en visibilidad, narrativa emocional y alcance global. La monarquía británica no ejerce su poder de manera directa ni explícita, no gobierna a través de decretos cotidianos, ni impone su autoridad mediante la fuerza. Su poder es, ante todo, simbólico. Se sostiene sobre la percepción colectiva de que la corona representa continuidad, estabilidad y una cierta idea de orden. Para que ese poder funcione, los límites deben ser claros, incluso cuando no se explican en público. La ambigüedad, en este contexto, no es neutral, es corrosiva. Durante décadas, la institución ha demostrado una capacidad notable para absorber tensiones sin romperse. Ha tolerado críticas abiertas, escándalos personales y episodios de fuerte desgaste reputacional. Sin embargo, siempre ha sido extremadamente cuidadosa con una cosa: ¿quién puede hablar en su nombre y bajo qué condiciones? Esa es la línea que nunca se cruza sin consecuencias. Cuando alguien fuera de la estructura formal comienza a proyectarse, aunque sea de manera indirecta, como parte del universo simbólico de la corona, se produce una disonancia que el sistema no puede ignorar. En el caso que nos ocupa, esa disonancia se fue construyendo lentamente, no a través de una declaración frontal, sino mediante una narrativa cuidadosamente elaborada que combinaba elementos personales, valores universales y una conexión emocional con el pasado real. Esta estrategia es altamente eficaz en el ecosistema mediático actual. Permite generar empatía, credibilidad y una sensación de legitimidad sin necesidad de un respaldo institucional explícito. Para una figura pública es una ventaja enorme. Para una monarquía basada en jerarquías y precedentes es una amenaza potencial. El problema no radica en la crítica ni en la distancia. La corona puede convivir con ambas. El problema surge cuando la narrativa alternativa empieza a ocupar el mismo espacio simbólico que la narrativa oficial. En ese punto, la institución ya no compite por atención mediática, sino por definición. ¿Qué significa realmente la monarquía? ¿Quién encarna sus valores? ¿Quién tiene autoridad para representarlos ante el mundo? Estas preguntas, si no se responden con claridad, debilitan el núcleo mismo del sistema. Históricamente, la Casa Real ha respondido a este tipo de desafíos de manera gradual. Primero observa, luego ajusta, y solo cuando considera que el riesgo es inminente actúa de forma visible. Ese patrón se repite una y otra vez a lo largo del siglo XX y principios del XXI. No se trata de rigidez, sino de supervivencia institucional. Cada concesión crea un precedente, y cada precedente redefine los límites de lo que será aceptable en el futuro. En este sentido, la decisión del rey Carlos encaja perfectamente en una lógica de largo plazo. No es una reacción emocional ni un gesto personal,
sino una intervención destinada a detener una deriva que, de continuar, habría sentado un precedente peligroso para el reinado actual y para el que vendrá después. La monarquía no puede permitirse que la representación simbólica se fragmente en múltiples versiones competidoras, especialmente en un contexto global donde la percepción se construye de manera acelerada y descentralizada. Para comprender la profundidad de este choque, es importante analizar el papel de la narrativa en la era digital. Hoy, quien controla la historia, controla gran parte del poder. Las audiencias no solo consumen hechos, sino relatos. Y los relatos más efectivos son aquellos que apelan a la emoción, a la autenticidad percibida y a la identificación personal. En ese terreno, una figura individual con acceso a plataformas globales puede competir e incluso superar la visibilidad de una institución tradicionalmente reservada y distante. La corona es consciente de esta transformación, pero su margen de adaptación es limitado. No puede competir en el mismo lenguaje sin perder su esencia. No puede volverse emocionalmente transparente sin erosionar la distancia que le da autoridad. Por eso, su estrategia no consiste en igualar el juego, sino en redefinir el campo. Establecer límites claros es, en este contexto, una forma de recuperar control sin entrar en una batalla directa que solo beneficiaría a quien domina el terreno mediático. Desde esta perspectiva, el pánico que se percibe en el entorno de Meghan no es simplemente una reacción emocional, sino una respuesta estratégica a un cambio estructural. La decisión del rey Carlos altera las condiciones bajo las cuales se había construido una parte importante de la narrativa pública de los últimos años. Al cerrar la ambigüedad, reduce el espacio simbólico disponible y obliga a replantear estrategias basadas en una asociación implícita con la corona. Este tipo de confrontación no se resuelve con comunicados ni con gestos puntuales. Es una reconfiguración profunda de los límites de poder, y como toda reconfiguración, genera resistencias, tensiones y consecuencias imprevistas. Para la institución, el riesgo de no actuar era mayor que el riesgo de actuar. Para la figura individual, el desafío ahora es redefinir su identidad pública en un marco mucho más restrictivo. La historia reciente demuestra que la monarquía suele aceptar costos a corto plazo si considera que con ello protege su estabilidad a largo plazo. Críticas, incomodidades y rupturas visibles son, desde su lógica, un precio asumible frente a la pérdida de control simbólico. En ese cálculo frío y estratégico reside gran parte de su longevidad. La decisión actual debe leerse, por tanto, como una inversión en el futuro del sistema, no como un castigo inmediato. Sin embargo, esta inversión no está exenta de riesgos. Al imponer límites claros, la corona también expone las tensiones subyacentes y obliga a todas las partes a posicionarse de manera más explícita. Ya no es posible refugiarse en interpretaciones ambiguas ni en silencios estratégicos. El conflicto se vuelve más nítido, más definido, y por ello, más difícil de ignorar para la opinión pública. Es aquí donde el enfrentamiento entre la lógica individual y la lógica institucional alcanza su punto más delicado. Ambas buscan legitimidad, pero la obtienen de fuentes distintas. Una se apoya en la tradición y el simbolismo histórico, la otra en la autenticidad percibida y la conexión emocional con audiencias globales. Mientras esas dos lógicas coexistían en una zona gris, el equilibrio era precario pero funcional. Al desaparecer esa zona, el choque se vuelve inevitable, y aunque esta fase del conflicto aún no ha alcanzado su desenlace, una cosa resulta evidente. La decisión del rey Carlos no fue el final de la historia, sino el inicio de una etapa nueva, marcada por una confrontación más clara entre dos visiones opuestas del poder y la representación. Comprender esa dinámica es esencial para anticipar las consecuencias que vendrán después, tanto para la monarquía como para quienes han construido su influencia en relación con ella. Porque lo que está en juego ya no es solo una relación personal ni una disputa puntual, sino la definición misma de quién tiene la autoridad para contar la historia de la corona en el siglo XXI. Las consecuencias de una decisión como esta no se manifiestan de inmediato ni de forma espectacular.
No hay un solo titular que lo explique todo, ni un único gesto que resuma su alcance. Su verdadero impacto se despliega con el tiempo, a través de cambios sutiles pero persistentes en la forma en que se distribuye el poder simbólico, se construyen las narrativas y se delimitan los espacios de influencia. En ese sentido, la decisión del rey Carlos marca un antes y un después que va mucho más allá de las personas directamente implicadas. Para la monarquía, el primer efecto es interno. Al establecer un límite claro, la institución refuerza su coherencia y envía un mensaje inequívoco a todos sus miembros presentes y futuros. La representación no es negociable. No importa la popularidad individual ni el alcance mediático. Lo que define quién habla en nombre de la corona es la pertenencia formal a su estructura. Este principio, aunque pueda parecer rígido, es el núcleo que ha permitido a la monarquía adaptarse a los cambios sin perder su identidad esencial. Desde esta perspectiva, la decisión funciona como una reafirmación de autoridad en un momento especialmente delicado. El reinado de Carlos se encuentra en una fase de consolidación, observado de cerca tanto por partidarios como por críticos. Cada gesto se interpreta como una señal de fortaleza o de debilidad. Al actuar con claridad, el rey reduce la incertidumbre y refuerza la idea de que la institución sigue siendo capaz de trazar límites cuando lo considera necesario, incluso si ello implica asumir tensiones visibles. Sin embargo, esta firmeza también tiene un costo. Al cerrar la ambigüedad, la corona renuncia a una zona de flexibilidad que durante años permitió gestionar el conflicto de manera difusa. Esa flexibilidad ofrecía margen para maniobrar, para absorber críticas sin responder directamente y para evitar enfrentamientos explícitos. Al desaparecer, el conflicto se vuelve más definido y, por tanto, más expuesto. La institución acepta este riesgo porque considera que el peligro de la confusión prolongada es mayor que el de la confrontación clara. Para Meghan, las consecuencias se sitúan en un plano distinto pero igualmente profundo. La decisión altera de forma radical el marco en el que se había desarrollado su presencia pública desde la salida de la vida real. Al desaparecer la ambigüedad, se estrecha el espacio simbólico disponible y se redefine la relación con el imaginario monárquico. Esto no significa una pérdida inmediata de visibilidad ni de influencia, pero sí una transformación de su naturaleza. La narrativa ya no puede apoyarse, ni siquiera de manera implícita, en una conexión institucional tolerada. Este cambio obliga a replantear estrategias a largo plazo. La influencia basada en la asociación simbólica con la corona se vuelve mucho más difícil de sostener cuando el límite ha sido trazado con claridad. La reacción inicial de pánico debe entenderse en este contexto, no como una respuesta emocional aislada, sino como la conciencia de que las reglas del juego han cambiado. Adaptarse a ese nuevo escenario exige redefinir la identidad pública y encontrar fuentes de legitimidad que no dependan de una relación ambigua con la institución. El impacto de esta decisión también se extiende a figuras clave dentro de la familia real, especialmente al príncipe William. Como heredero, su interés en la claridad institucional es evidente. Cada precedente establecido durante el reinado de su padre condiciona el terreno sobre el que él gobernará. Desde ese punto de vista, la decisión refuerza una línea de continuidad que favorece la estabilidad futura. Al mismo tiempo, consolida la idea de una monarquía más reducida, más definida y menos tolerante con las zonas grises. En el ámbito mediático, las consecuencias son igualmente significativas. La prensa, acostumbrada a operar en la ambigüedad, se ve obligada a reinterpretar el relato. Las narrativas que durante años se apoyaron en la indefinición pierden fuerza y deben ajustarse a un marco más claro. Esto no elimina la controversia, pero la transforma. El debate deja de centrarse en la posibilidad de reconciliaciones implícitas y pasa a enfocarse en las implicaciones estructurales de un límite explícito. A largo plazo, esta decisión podría convertirse en un punto de referencia para futuras crisis. La monarquía ha demostrado que, cuando considera que su integridad simbólica está en juego, está dispuesta a actuar de manera firme, incluso a costa de incomodidades públicas. Este mensaje
no solo se dirige a quienes están fuera de la institución, sino también a quienes permanecen dentro. Refuerza una cultura interna de claridad y disciplina que, desde la lógica institucional, es esencial para la supervivencia del sistema. No obstante, el escenario que se abre no está exento de incertidumbres. La eliminación de la ambigüedad reduce el espacio para maniobras informales, pero también intensifica la polarización. Las posiciones se vuelven más definidas y, con ello, más difíciles de conciliar. La institución apuesta a que la claridad, aunque conflictiva en el corto plazo, es preferible a una confusión prolongada que erosione lentamente su autoridad. En este nuevo contexto, la pregunta clave no es si el conflicto desaparecerá, sino cómo evolucionará. La confrontación entre la lógica individual de la influencia y la lógica institucional del simbolismo no se resolverá de forma inmediata. Ambas continuarán coexistiendo en el espacio público, pero ahora bajo reglas más estrictas. La decisión del rey Carlos no elimina la tensión, la redefine. Desde una perspectiva histórica, este tipo de momentos suelen ser recordados no por el detalle concreto de la decisión, sino por el cambio de paradigma que representan. La monarquía británica ha atravesado numerosas transformaciones a lo largo de los siglos, adaptándose a contextos políticos, sociales y tecnológicos muy distintos. Cada adaptación implicó renuncias y redefiniciones. La actual no es una excepción. La diferencia es que ahora el desafío no proviene solo de fuerzas externas, sino de la interacción compleja entre individuos con enorme visibilidad y una institución diseñada para limitar precisamente ese tipo de protagonismo personal. Al final, lo que esta historia revela es una verdad incómoda pero fundamental. El poder simbólico no admite ambigüedades prolongadas. Puede tolerarlas temporalmente, pero solo hasta que percibe que amenazan su núcleo. Cuando ese punto se alcanza, la respuesta tiende a ser clara y contundente. La decisión del rey Carlos debe leerse en esa clave, no como un gesto aislado, sino como una afirmación de principios en un momento crítico. Para el público, esta claridad ofrece una nueva lente desde la que interpretar los acontecimientos futuros. Cada movimiento, cada silencio y cada gesto adquirirá un significado distinto a la luz de este límite trazado. La historia no termina aquí. Al contrario, entra en una fase donde las consecuencias de la decisión se desplegarán gradualmente, revelando hasta qué punto la corona está dispuesta a proteger su narrativa y hasta dónde llegarán quienes construyen su influencia fuera de ella. La pregunta que queda abierta no es quién ganó este pulso silencioso, sino qué forma adoptará el equilibrio que surja de él. Porque, en última instancia, el choque entre la individualidad moderna y la institucionalidad histórica no tiene vencedores absolutos, solo reconfiguraciones. Y es en esas reconfiguraciones donde se decide el futuro de la monarquía en el siglo XXI.